Bien, este, pues ahora lo que decía yo, vamos a ver una serie de teoremas para, para pues, poder hacer con más facilidad, encontrar los máximos y los mínimos. El primer teorema nos dice, tenemos una función f y sabemos que es continua en el intervalo cerrado a b. Recuerden que con continua me refiero, o nos referimos a que la función es suavecita, no, o sea, no tiene picos y pues no está rota, ¿no? Tenemos una función continua en el intervalo cerrado a y b. Ahora, en este caso, f va a alcanzar su valor máximo absoluto f de c y un valor mínimo absoluto f de d en algún número c y d dentro del intervalo. O sea, que si tú tienes una función continua, a fuerzas va a haber un máximo y a fuerzas va a haber un mínimo, siempre y cuando la función sea continua. Por ejemplo, acá, observen, tenemos aquí una función y pues tenemos aquí el... En un momento está fallando mi mouse. A ver si lo puedo reparar rápidamente. Listo, ya lo reparé. Ok. Tenemos entonces nuestra función y está delimitada desde el punto A hasta el punto B. Entonces observen la forma de la gráfica, ¿no? Como es una función continua, no tiene picos ni nada por el estilo. Vean que aquí obtiene su punto máximo. Entonces sí existe ese punto C, en donde tenemos el máximo. Y luego tenemos aquí el punto D. Sí existe un punto D aquí adentro que también va a ser un mínimo. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver ahora otro ejemplo. ¿Qué va a pasar en este caso? Vean que una función va del punto A al punto B y aquí tenemos solamente todo esto que está aquí, ¿no? Entonces, en este caso, pues observen que otra vez, ¿no? Aquí tenemos un punto máximo, que se encuentra en el punto C, y también tenemos un punto mínimo, que en este caso, dada la figura, en este caso el punto mínimo, pues va a ser en el punto extremo, ¿no? El mismo B va a ser nuestro punto mínimo. Y finalmente, algo así, ¿no? Tenemos otra vez muchos movimientos así. Entonces, en este caso, tanto en A como B, tenemos dos máximos, ¿no? Tenemos aquí C1 y C2. Por acá dice que aquí está al menos uno. Y pues en este caso, pues ya tenemos dos, ¿no? Y por supuesto aquí también tenemos un mínimo. Si tenemos un máximo, de cajón tendría que haber un mínimo, ¿no? Siempre y cuando la función sea continua. Bien. Otro teorema importante que vale la pena ver aquí es el teorema de Fermat. Entonces, en este caso, el teorema de Fermat nos dice que si tenemos en f tiene un máximo o tiene un mínimo local en c y la derivada evaluada en c existe, entonces esa derivada evaluada en c vale 0. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Tenemos una figura, tal vez esté así curveada. Aquí tenemos un máximo. Si vemos la pendiente, pues en este caso, la pendiente, que es la inclinación de aquí del borrador, es 0. Ahora, si tenemos un mínimo, algo, bueno, pues un poco de trabajo, algo así, ¿ok? Pues en la parte de abajo, acá, la pendiente también es 0. Entonces eso es lo interesante con respecto al teorema de Fermat, ¿no? Que es en un máximo o un mínimo, la pendiente en ese punto de la recta tangente, por supuesto, es 0. Bueno, vamos a ver también una definición y vamos a definir los números críticos, ¿no? Los números críticos en una función f, pues una de dos. Dice que un número crítico de una función f es un número x es igual a c en el dominio de f tal que f' sea 0 o f' no exista, ¿no? Entonces, pues de entrada, pues un punto crítico en una función pues va a ser un punto máximo posiblemente, también puede ser un punto mínimo, porque en esos lugares ya vimos que la derivada es 0, la derivada de la pendiente es 0, o bien puede no existir en ese lugar, ¿no? Entonces también sería un punto crítico, porque no existe en ese punto. Bueno, y bueno, ya que tenemos el teorema de Fermat y acomodándolo de cierta manera, pues lo que podemos escribir es lo siguiente. Dice acá, si tenemos en f un máximo o un mínimo local en el punto C, entonces, por supuesto, es un número crítico en C. ¿A qué se refiere entonces? Que si ya tenemos un máximo, tenemos un mínimo, pues ahí la pendiente va a ser 0, ¿no? La pendiente de la recta tangente. Bueno, finalmente, vamos a ver lo que es un teorema que se llama el teorema de Rolle. Y
Y el teorema de Rolle nos dice lo siguiente. Tenemos una función que satisface estas tres cosas. Primero, que f sea continua en el intervalo cerrado, ¿vale? Entonces, no tiene hoyos, está suavecita, ¿vale? Ahora, es derivable. O sea que no solo que sea suavecita, sino también existe la derivada en ese lugar, ¿de acuerdo? Porque puede ser continua, por ejemplo, así, pero pues ahí no existe la derivada, ¿no? En un punto, ¿no? Entonces tenemos tres condiciones. Primero, es continua, es derivable, y ojo, f de a y f de b son iguales. ¿A qué me refiero con eso? Que estén en la misma altura, ¿de acuerdo? Entonces, hay un punto en donde la pendiente es a cero, y tiene sentido, ¿no? Porque si la figura está de esta manera, pues una de dos, o va así, o va abajo, o puede hacer un montón de figuras, ¿no? O tarde o temprano, si sube, tiene que bajar, ¿no? O si va en línea recta. Entonces siempre hay al menos un punto en donde la pendiente va a ser cero, ¿ok? Entonces, intuitivamente, el teorema de Rolle no lo vamos a demostrar por cuestiones de tiempo, pero nos dice, ¿no? Que tiene sentido, ¿no? Si dos puntos son iguales, a fuerzas va a haber un lugar en donde la pendiente sea cero. El ejemplo más sencillo, ¿no? Tenemos aquí un punto A y aquí tenemos el punto B. Entonces, pues si se dan cuenta, en cualquier puntito de acá tenemos una pendiente cero, ¿no? ¿Qué es la condición? Que A sea la misma altura que B. O sea, que f de A sea igual a f de B. ¿Okay? Otro ejemplo. En este caso, tenemos que la función, pues va, ¿no? Desde aquí sube y vuelve a bajar. Pero lo importante, están a la misma altura. Entonces, a fuerzas, en algún punto, por supuesto, el punto crítico, va pendiente, va a ser cero. Uno más. Tenemos aquí el punto A y el punto B. Importante, los dos están a la misma altura. Entonces, aquí tenemos un máximo y un mínimo. Entonces, aquí tenemos dos puntos en donde la pendiente de la recta tangente vale cero. Y finalmente uno, ¿no? Que venga de aquí a acá. Recuerden que f de A y f de B son iguales, en la misma altura. Entonces, a fuerzas, va a haber un punto, por ejemplo en donde la pendiente va a ser cero. Entonces, el teorema de Rolle ya nos está garantizando que de cajón va a existir máximos y mínimos. ¿Ok? Bueno, otro paquete dentro de nuestros teoremas que estamos demostrando aquí, pues va a ser el teorema del valor medio. ¿Qué nos dice el teorema del valor medio? Bueno, otra vez, tenemos unas hipótesis. La primera, que f de x sea continua, ¿vale? Que sea derivable. Y por supuesto, si es continua y es derivable, entonces va a existir un punto C dentro del intervalo abierto, tal que se cumpla esto que está acá. Que f' de C sea igual a f de B menos FA sobre B menos A. ¿Esto qué está significando? Primero, al lado izquierdo tenemos la derivada de f evaluada en el punto C. Estamos diciendo que ese punto existe. Del lado derecho de la ecuación 31, pues tenemos una pendiente, ¿no? Sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta pendiente, pues es la pendiente que se forma de los extremos del punto A y del punto B, una recta de esta manera. Entonces el teorema de valor medio nos dice que en algún lugar, algún punto de la gráfica, va a tener la misma pendiente que se forma de los puntos extremos A y B. Esto va a ver mejor con una figurita. Por ejemplo, acá, les decía yo, aquí tenemos un punto A y un punto B. Ya no son iguales como en el teorema de Rolle, pues están movidos. Sin embargo, podemos calcular la pendiente de esta recta. Y vean entonces que existe ahí un punto dentro de la gráfica, que es justamente acá, que tiene la misma pendiente que la pendiente que se forma del punto A y el punto B. ¿Okay? Otra figura. Miren acá, tenemos el punto A y el punto B. Son el punto A como el punto B son completamente diferentes. ¿Ok? Pero podemos trazamos la recta pendiente del punto A, la pendiente del punto A al punto B. Y vean que en este caso existen dos puntos, ¿no? Dos puntos en los cuales la pendiente es la misma que la tenemos en ese lugar, ¿no? Entonces sí tenemos aquí unos puntitos. Curiosamente están muy cerca de los puntos máximos y los mínimos, ¿no? Entonces, pues vale la pena, ¿no? Verlo de esta forma. Y bueno, esto vamos a dejarlo hasta aquí. En el próximo video, vamos a ver ya cómo vamos a calcular los máximos y los mínimos, ¿no? Aquí ya dejamos muchos teoremas, ya vimos las herramientas de cómo lo vamos a hacer. Así que en el próximo video vamos a aplicarlo para encontrar los máximos y los mínimos, ¿sale? Hasta luego, chicos.